Somos hijos de los días nos echaron a caminar. Ese es el punto de partida de este libro, Los hijos de los días. Un libro singular, escrito en forma de almanaque, que recoge historias, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco cómo surge todo este proceso. De cada día brota una historia. Surgió el nombre del título del libro, Los hijos de los días, de algo que yo escuché hace ya unos cuantos años en una de las comunidades mayas de Guatemala. En la cultura maya, el tiempo es el origen del espacio, o sea, el espacio es hijo del tiempo. Y parte del espacio somos nosotros, hijos de los días. Y según esa tradición indígena, los días se echaron a caminar y nos hicieron, que así fuimos nacidos, los buscadores de la vida, los averiguadores. Llega usted a Cataluña y estamos estos días, esta entrevista la estamos grabando a la segunda semana del mes de mayo, y llega en pleno recuerdo del aniversario del 15M, de ese movimiento del 15M, y coincidiendo con el primer año también de las revueltas árabes, ¿no? Y encuentra usted a un país desanimado, desorientado, desconcertado, pero con un movimiento que surge, y usted ha repetido muchas veces esa idea de no me pregunten qué va a pasar, simplemente está pasando, vamos a vivirlo y a sacar el provecho de eso, ¿no? Sí. Ese movimiento es una luz de esperanza. Sí. ¿En qué sentido? Y sobre todo es un testimonio de, ¿cómo te diría?, de energía de la dignidad, de una energía de la dignidad que sigue viva, que a veces parece estar muerta, pero en realidad se hace la muerta, está dormida, ¿no? Y que despierta de una manera a veces asombrosa, donde menos se espera. Y yo tuve la suerte de estar en España también cuando empezó este movimiento, cuando estalló, me acuerdo, en Puerta del Sol, en la Plaza Cataluña. Y para mí fue una muy buena noticia esa resurrección del entusiasmo perdido, de la esperanza nacida de un renacimiento de la dignidad ante el desafío de la crisis, porque todos esos chicos que se echaron a la calle habían sido previamente expulsados. Por eso uno de sus lemas decía, y tenía razón, nos mandaron a la puta calle y aquí estamos. Era gente, en su mayoría, que había perdido la casa y el empleo. Es curioso porque yo como mínimo veo un cierto paralelismo entre esa España de la transición que despertaba con entusiasmo a la política y a los orgasmos incluso, con esta España que ahora empieza con un movimiento de jóvenes indignados en la calle, los jóvenes que no tienen nada que perder porque no tienen... Sí, ya lo perdieron todo. Ya lo perdieron todo. Y ese también parece ser que es un movimiento de cambio, de palanca hacia otra nueva realidad. Hay que ser lo más abierto posible, ¿no?, a los vientos del mundo, a los vientos que desde la realidad soplan, sin tratar de interpretarlos demasiado, porque a veces en el afán de interpretarlos algunos intelectuales se enojan si la realidad no se parece a lo que ellos creen que la realidad debe ser. Entonces sienten o piensan que si la realidad no se me parece, no me merece. Y en realidad la realidad sigue su curso, el que ella quiere, no el que uno quisiera que siguiera. Hay que ser suficientemente humilde como para respetar la realidad tal cual ocurre, tal cual acontece, movida por energías a veces misteriosas que uno ni sabe de dónde provienen. En estos casos, por ejemplo, generaciones posteriores a las nuestras, ¿no?, de chicos más jóvenes que tienen otra visión de las cosas o quieren tenerla y que aspiran a decirse, a decir y a decirse, a tener el derecho de expresarse en una sociedad que no es tan democrática como dice que es, porque por virtud de esta suerte de dictadura financiera que el mundo está padeciendo, sometida a la voluntad de los bancos y a los delirios de la especulación desenfrenada, la democracia ha sufrido mucho las consecuencias de eso, ¿no? Claro que sí. Este movimiento en realidad proviene de España y España puede sentirse muy orgullosa de haber sido el centro inicial de esta explosión universal de la dignidad, de esta recuperación de la dignidad. Y repito la palabra dignidad porque tiene mucho que ver con indignados
dignidad, y también con indignos, que al fin y al cabo no viene nada mal que el mundo te invite a elegir entre los indignos y los indignados. Bancos y banqueros, ¿no? Sí, también es un inventario de historias que usted recoge en esos... Sí. Los hijos de los días, ¿no? Sí. Los filósofos han interpretado el mundo de varias maneras, pero el asunto es cambiarlo, decía Marx, ¿no? Sí. Su epitafio, ¿no? Sí. En eso estamos, perdiendo la confianza en el sistema. Me parece que era una frase muy afortunada de Marx, que fue elegida por los pocos que lo acompañaron a la hora de la muerte, que los filósofos se habían dedicado a interpretar el mundo, pero que el asunto era cambiarlo. Y por cierto que el pensamiento marxista y el materialismo dialéctico y todo lo que fundó Marx junto con Engels y otros compañeros de lucha y de ideas, consiguió sobrevivir a la breve vida de sus fundadores y al aparente fracaso, porque fíjate que al entierro de Marx acudieron 11 personas, incluyendo al enterrador. Esa fue la multitud que lo acompañó. 11 personas. Y sin embargo, el pensamiento de Marx, que explica ahora muchas cosas aparentemente inexplicables, y yo digo siempre que la izquierda es la universidad de la derecha. La izquierda es la universidad de la derecha. Y claro, fíjate, Rupert Murdoch, que es el amo y señor de los medios de incomunicación en el mundo, de los grandes miedos de comunicación, y consiguió devorar a sus rivales con una facilidad asombrosa, porque él había sido un marxista fervoroso. De todos modos, hay que cuidarse de las etiquetas, por eso decía yo que la izquierda es la universidad de la derecha, porque también la literatura de izquierda puede generar a un monstruo como Rupert Murdoch, que es el ejemplo del periodismo basura más exitoso de todos. Exitoso al fin y al cabo, ¿no? Sí, sí, fue el amo y señor. Pero ahí también la sociedad muestra alguna cosa. Sí, claro, muestra que le gusta comer basura, sí, claro. O que, como decía el fundador del circo más famoso de la historia, el circo Barnum, el más exitoso de todos los circos, tenía una frase que era su lema, que decía: a la gente le encanta que la engañen. Y ese podría ser el lema de muchos políticos también, ¿no? Eduardo Galeano, la vida es un continuo combate entre cosas lindas y las que se dividen para gobernar el miedo, y esa yo creo que es una buena reflexión para poner punto y final a esta agradabilísima conversación que hemos compartido. Sí, ojalá seamos capaces de ser más fuertes que la dictadura del miedo, que es una dictadura a veces invisible, que ni nos damos cuenta de que la estamos padeciendo, ¿no? Y ojalá seamos capaces de ser más fuertes que el miedo. Estamos siendo entrenados para el miedo por un sistema de poder que nos quiere convencer de que el prójimo es siempre una amenaza, un enemigo, alguien que nos viene a robar, a secuestrar, a quitar el empleo, qué sé yo, que el enemigo es siempre una amenaza. Y tenemos que porfiadamente seguir creyendo, aunque sea contra toda evidencia, contra viento y marea, que el prójimo, que a veces es una amenaza, también a veces es una promesa, y que vale la pena vivir para el abrazo en lugar de vivir para el balazo. Un placer inmenso, Eduardo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti.